Hermanos, de nuevo nos reunimos para celebrar a nuestro patrono San Julián. Este año coincide con la celebración del año jubilar bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. En este año, nuestra concatedral, junto con la Catedral de Mondoñedo, es templo jubilar. Como parroquia de la Unidad Pastoral de Ferrol Centro y ciudadanos de este concello, honramos la memoria de nuestro santo patrono. Tratamos de seguir su ejemplo de fidelidad, a la vez que pedimos su ayuda e intercesión. Movidos por la fe y el deseo de un futuro mejor en unas circunstancias no siempre fáciles para muchas personas y sus familias, queremos celebrarlo y animarnos mutuamente, sacando lo mejor de nosotros mismos con la ayuda del Señor. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía que preside nuestro obispo don Fernando. Bos días, benvidos todos nesta festa de San Xiao. Feliz Año Novo. É unha grande alegría poder reunirnos case ao comezo do ano para invocar ao noso patrón San Xiao pola nosa cidade e por todos os cotidadáns que nela vivimos. É fermoso que ao redor da mesa da Eucaristía nos sintamos irmáns partícipes da
repartid entre nós unha descrita. Salmo responsable. Os que sementan entre vaguas recollen entre cantares. Os que sementan entre vaguas recollen entre cantares. Lectura da carta da apóstol San Pablo aos Romanos. Romanos, se Deus está conosco, quem contra nós? Aquele que nos entregou o seu próprio Filho, senão que entregou por todos nós. Como O Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evangelio segundo Mateo. Naquel tempo díxolle Jesús aos seus apóstolos: non lles teñades medo os que matan o corpo, pero non poden matar a alma. Temede máis ben aquel que pode arruinar o corpo e a alma no inferno. Non se venden un par de pardais por más, con todo, nin siquiera un deles cae no chan sen o consentimento do vosso Pai. En canto a vos, mesmo os cabelos da vosa cabeza están contados. Así que non teñades medo. Vos valedes máis que a todos os pardais xuntos. Todo o que volva por min diante dos homes, tamén eu hei volver por el diante do meu Pai, que está nos ceos. Pero quen me negue diante dos homes, eu negarei a él diante do meu Pai, que está nos ceos. Palabra do Señor. Un saludo a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, especialmente saludo al señor alcalde y a la corporación, que es el día de fiesta de nuestra ciudad. Un saludo cordial también de bienvenida a la alcaldesa de Lugo y a la corporación de Lugo. Nos alegra mucho que participéis con nosotros hoy en esta celebración que une esos datos de hermandad y de fraternidad entre estas dos ciudades, en cierta manera, pues muy semejantes, tienen retos muy comunes. Gracias por participar con nosotros en este día de fiesta y hacer que esta solemnidad sea, por así decir, pues más grande. Saludo a todas las demás autoridades de la Junta, de la Armada, autoridades académicas, un saludo a todas las instituciones y organizaciones que estáis hoy presentes también con nosotros, toda esta comunidad parroquial, junto al grupo de sacerdotes y seminaristas que hoy estamos celebrando el día de nuestro patrón. Yo diría que hoy es un día especialmente para tres cosas. En primer lugar, es un día para agradecer. Yo creo que la actitud principal de la persona que se siente que todo lo recibe es la actitud del agradecimiento. Aquel que descubre que no merece, que se descubre en sociedad y descubre que todo esto inmediatamente evoca, surge en su corazón una palabra de gratitud. Hoy es un día para agradecer personalmente al Señor por tantas cosas que a lo largo de la vida nos va concediendo y nos va dando. Pero también es un día para agradecer socialmente. En una sociedad profundamente individualista es bueno que tengamos también actos de ciudad, actos en los que nos descubramos que no solo
dimensión social por esencia y que en esa sociabilidad descubrimos y recibimos también muchos dones. Sentirnos hoy realmente en esos lazos que nos unen con otras personas y otros colectivos. La primera célula evidentemente es la familia en la que pertenecemos, ese es el primer ámbito de sociabilidad, pero también está esta otra dimensión de ciudad a la que pertenecemos y en la que participamos. Sentir que formamos hoy en este día, agradecer que formamos parte pues, de una misma colectividad, que formamos parte de un mismo grupo, que formamos por tanto parte de una misma historia, de una misma cultura, de unas mismas tradiciones, como esta tradición de San Xiao, de unos mismos valores, que participamos también de unas mismas instituciones que van configurando nuestro ser social y que son tan importantes cuidar. Un día para agradecer. Y de esa manera lo agradecemos también con personas e instituciones, como lo vamos a hacer posteriormente en el Jofre, también como ciudad, a personas e instituciones que estáis aquí presentes también en el primer banco o repartidos por la Iglesia y que también os felicito y os doy la enhorabuena. Agradecer vuestra labor, agradecer vuestro trabajo, agradecer vuestro empeño, agradecer vuestro voluntariado, agradecer vuestra profesionalidad, agradecer vuestro quehacer, no para beneficio propio, sino para beneficio de la colectividad, para beneficio de nuestra sociedad, para beneficio y construcción del bien común. Es bueno que un día al año al menos sepamos agradecer a personas concretas que nos hacen la vida un poquito más fácil y sobre todo que están más pendientes de esos colectivos o de esas realidades que quizás se nos olvidan o que quizás no están tan presentes en el día a día de nuestro interés particular. Gracias de corazón también en nombre de la Iglesia por vuestra tarea y por vuestro compromiso en esa construcción del bien común en el que todos estamos empeñados. Y enhorabuena también al Concello por reconocer en esas instituciones a esas muchas personas que en nuestra sociedad, en nuestra ciudad de Ferrol, construyen y edifican. Junto a este día de agradecimiento es un día también para hacer fiesta. La fe es fundamentalmente fiesta, la fe es fundamentalmente alegría y gozo. La fiesta nos une, la fiesta nos vincula. Y esta fiesta de San Xiao tiene también profundas raíces religiosas, que es bueno no olvidar. A veces en los medios de comunicación están más presentes pues, las labores institucionales o la fiesta institucional que luego vamos a hacer en el Jofre o ese momento que luego compartiremos en torno al arroz convense, en esa fiesta popular. Pero lo institucional y lo popular tiene sentido también en una cultura como la nuestra, con hondas raíces religiosas, en este acto que es ponernos a los pies del Señor y agradecer la persona, la figura de San Julián, de San Xiao, que da sentido a todo lo que vamos a hacer y a todo lo que estamos haciendo. Es un día, por tanto, para hacer fiesta y es bueno que tengamos también en medio del ajetreo y en medio pues, de los muchos compromisos que a lo largo del año venimos teniendo, momentos también para festejar juntos y para festejar unidos algo en común. Y también es un día para orar. El patrono es aquel que nos protege. Según la tradición, las ciudades, las instituciones, las personas se ponen bajo el patronato de un santo que especialmente creemos y confiamos que nos ayuda, que nos protege, que nos bendice y que se presenta para nosotros como una especie de modelo y de intercesión especial. Yo diría que en este día de San Julián es bueno que como ciudad también descubramos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros problemas y haciendo tradición de lo que han hecho pues, las generaciones que nos han precedido y que han dado vida a esa ciudad y a esa catedral y a esa comunidad ciudadana, seamos capaces de presentarle también nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Es importante también orar. A veces se nos olvida que la oración es fundamental. Vivimos en una sociedad demasiado tecnocrática, demasiado técnica, donde a veces solo confiamos en lo que vemos, en lo que
trabajamos en los medios, en las técnicas, en las instituciones, y se nos olvida que la oración también es fundamental para llevar adelante las metas que buscamos. Porque en el fondo la oración es pedir esa fuerza que necesitamos, que nos falta, esa fuerza que necesitamos y que nos viene del alto, que nos viene del Espíritu, porque el Espíritu es el dador de todos los dones. También los políticos tenéis que pedir a través de la oración, y pedimos hoy especialmente por vosotros, los que tenéis cargo público, por aquellos que tenéis más responsabilidad en la cuestión y en la gestión de lo público, porque vuestra labor y vuestra tarea fundamentalmente tiene mucho que ver con el discernimiento de lo que hay que hacer, y el discernimiento tiene también siempre una dimensión ética de lo que es bueno, de lo que es necesario para nuestra colectividad, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. Y eso es un don, descubrir lo que es bueno, porque muchas veces es difícil, porque el pecado también abunda en nosotros, la corrupción también está presente en nosotros, y por eso tenemos que pedir ese don del Espíritu, especialmente para vosotros, para aquellos que tenéis responsabilidad en la gestión de las cuestiones comunes, para que os dé ese don de la inteligencia, ese don de la sabiduría, que son dones del Espíritu Santo, que os ayuden y nos ayuden y contribuyan de esta manera al bienestar de todos los ciudadanos. ¿Qué pediría yo a este patrono nuestro, San Julián? Hoy yo le pediría fundamentalmente el don de la esperanza, el don y el regalo de la esperanza. Como se nos ha dicho en el saludo de entrada, estamos celebrando este año jubilar que comenzábamos el domingo pasado, hace 2 domingos, comenzábamos con esa solemnidad, con ese rito de la apertura de las puertas y de la procesión que hacíamos nosotros aquí en nuestra ciudad de Ferrol. Ese año jubilar en el que el Papa nos invita especialmente a pedir este don y a vivir y disfrutar este don de la esperanza. Vivimos en una ciudad que necesita mucha esperanza. Seguramente que todos coincidiríamos en esta realidad. A lo largo del año pasado realizaba yo la visita pastoral y me paseaba prácticamente por todos los barrios, por todos los lugares de nuestra ciudad de Ferrol. Tuve muchos encuentros con el ámbito empresarial, encuentros con el ámbito social, encuentros con las asociaciones de vecinos, encuentros con la comunidad cristiana, encuentros con colectivos vulnerables, encuentros con personas necesitadas, muchas realidades de sufrimiento, y en todas ellas vislumbré la necesidad de la esperanza. La esperanza es diferente del optimismo. El optimismo es meramente ver las cosas con buen ánimo para seguir adelante, pero la esperanza es mucho más. La esperanza es una convicción, es una certeza que nos motiva y nos anima. Hay 2 imágenes que expresan muy bien lo que es la esperanza y que hoy le pido especialmente para nuestra ciudad de Ferrol. Es la imagen del ancla. El ancla es ese objeto que echamos a la otra orilla y que nos permite acercarnos a través de ese ancla que está sujeto en el otro lugar, acercarnos a la otra orilla sin temor a hundirnos, y nos permite caminar. Y la otra imagen que utiliza San Pablo es la imagen del parto. La mujer que está embarazada y que va a dar a luz, decimos, en estado de buena esperanza, porque la esperanza siempre engendra vida. La esperanza siempre genera nuevos caminos. La esperanza siempre genera caminos nuevos. Yo le pediría hoy al Señor que nos dé esta actitud de la esperanza a nosotros, a todas las personas que vivimos en nuestra ciudad de Ferrol, para que seamos capaces de engendrar y generar caminos nuevos, desde la certeza y de la convicción, no de que las cosas van a salir bien, sino de que tenemos a alguien que nos da ánimo y nos da aliento para seguir caminando en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que todos esperábamos. ¿Y dónde se fundamenta la esperanza? Pues la esperanza se fundamenta, decía el Papa Juan Pablo I, lo leí ayer preparando un poquito lo que os iba a decir, en 3 convicciones que me parecen importantes recordar como comunidad cristiana hoy. La esperanza
Dios es fiel a sus promesas. Esas tres convicciones que las sabemos, que las tenemos convicción de ellas, son las que nos permiten vivir y engendrar la esperanza. Pues los santos son hombres y mujeres de esperanza. San Julián fue también un hombre de esperanza. Sabemos por su vida que a lo largo de su existencia se rodeó en un pequeño monasterio de un grupo de personas que veían en San Julián también motivos para seguir caminando. ¿Qué necesidad tenemos de hombres y mujeres que nos den y engendren esperanza como engendró San Julián? Desde el convencimiento de que hay muchas cosas buenas a nuestro alrededor, desde el convencimiento de que el reino hoy sigue engendrándose junto a nosotros y desde el convencimiento de que al final de los tiempos el mal será eliminado como un día será eliminada la cizaña que comparte el tiempo con nosotros. Que seamos hombres y mujeres de esperanza, que seamos capaces de mirar las luces que hay junto a nosotros. Termino con un texto del Papa Francisco que nos recordaba especialmente esa necesidad de ser hombres y mujeres de esperanza. Y lo decía él con estas palabras que hoy también comparto con vosotros. Los hombres y mujeres de esperanza, decía él, creemos que en el horizonte del hombre hay un sol que ilumina para siempre. Creemos que nuestros días más bonitos deben llegar todavía. Somos más de primavera que de otoño. A mí me gustaría preguntar ahora, ¿yo soy un hombre, una mujer, un chico, una chica de primavera o de otoño? ¿Mi alma está en primavera o está en otoño? Observamos los brotes de un nuevo mundo antes que las hojas amarillentas de las ramas. Nos acunamos en nostalgias, arrepentimientos y lamentos. Sabemos que Dios nos quiere herederos de una promesa e incansables cultivadores de sueños. ¿Soy una persona de primavera o de otoño? De primavera que espera la flor, que espera el fruto, que espera el sol que es Jesús, o de otoño que está siempre con la cara mirando hacia abajo, amargada. Pues que la fiesta de San Julián, un hombre de esperanza, como todos los santos, que engendró nuevos caminos, nuevos horizontes y nuevas certezas, nos ayude también a nosotros como ciudad a ser una ciudad llena de esperanza en un futuro mejor sobre todo para los más descartados y para todos los más necesitados. San Julián ruega por nosotros. Pues nos ponemos de pie y proclamamos nuestra fe. Decimos juntos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentemos ao Pai as nosas oracións e súplicas na festa de San Xiao, sabendo que sempre nos escoita. Oremos dicindo, pedimos ao Señor. Por la Iglesia que todos formamos, por el Papa Francisco, por el nuestro obispo Fernando y por todos sus obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, oremos. Pedimos ao Señor. Por la nuestra diócesis de Montañés de Ferrol, particularmente por la ciudad de Ferrol y a su comarca, para que por intercesión de San Xiao nunca nos falte a ayuda de Dios e o empeño por a nosa parte de avanzar na respeto, na comprensión, na unión e na justicia. Oremos. Pedimos ao Señor. A ti, Pai, nos encomendamos nesta festa de San Xiao, confiando sempre na tua misericordia
por Jesucristo nuestro Señor. Pues orad para que llevando al altar los votos y las matinas de cada día junto al pan y al vino podamos ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica con la eficacia de tu bendición, Señor, estos dones que por gracia han de encender en nosotros aquel fuego de amor que dio fuerza a San Julián para vencer todos los tormentos corporales. Por Jesucristo nuestro Señor.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos y familiares difuntos que han muerto con la esperanza de la luz. Admítelos a la vida eterna. En misericordia de todos nosotros pecadores, y así como María, la Virgen Madre de la Esperanza, San José su esposo, los apóstoles, santos y mártires, San Julián, los pastores, los magos, cuantos fueron testigos de Jesucristo, merezcamos por tu vida gloriosa participar de la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo rey, la gloriosa de omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Guiándonos por el Señor Salvador y seguindo a su enseñanza, atrevémonos a decir: Nosso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos nós a quem nos tem ofendido, e que não nos deixes caer na tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de todos os males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
Te pedimos, Padre, que los sacramentos recibidos nos den aquella fortaleza de espíritu que hizo a su mártir San Julián fiel en tu servicio y victorioso en el martirio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que San Julián nos bendiga, que el Señor nos bendiga a través de San Julián. Feliz fiesta a todos vosotros. Enhorabuena, como antes he dicho, a los homenajeados. Mi aliento al Consejo, especialmente a todos los consejeros, para que sigáis adelante en ese servicio público con mucha esperanza, que siempre nos lleva a la otra vida, que siempre nos lleva a engendrar caminos nuevos. Y que la bendición del Señor pues caiga sobre nosotros para que os aliente también en vuestras decisiones. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os feliz día de fiesta, este bueno de la Rocones. Podemos ir en paz. Amen.